Pero hay que decirlo, hay que decirlo. En esto los quiero invitar entonces ahora a que, respecto a lo que dice Jorge Schusey, sí, claro, lo que me habías contado. Esto voy a asumir las responsabilidades que me tocan. Agárrense. Jorge Cosia me invitó esta semana, creo que era el día lunes o martes. Los lunes, un coloquio que organizó la Secretaría de Cultura, que organiza, pero está todavía abierto, la Secretaría de Cultura con intelectuales, coordinado por ellos, y de allí yo fui con mis cámaras y me robé, la verdad, una exposición. A mi entender estaba Jorge, que un día vamos a mostrar, o le vamos a hacer decir, porque me pareció una gran exposición de Jorge sobre peronismo y kirchnerismo. Ernesto Laclau, que es quien hace de coordinador de estos encuentros. Bueno, en realidad el ciclo se llama Debates y Combates, y es un ciclo cuyo nombre está tomado de un libro de Ernesto Laclau. Recordar que Ernesto Laclau es uno de los grandes filósofos contemporáneos, un verdadero referente del pensamiento orientado a la política y orientado a la interpretación de la actual etapa política en América Latina y en la Argentina. Así que en todo el ciclo, que tiene 3 grandes conferencias, la que vos mencionás es en la que estuvo Laclau, Zanini y yo. El que se robó y asume la responsabilidad de estas imágenes, de quien a mí me gusta quien me parece que hace suyo ese pensamiento, esa idea de Eva Perón, que era pensamiento en acción, ¿no? Uno de los funcionarios más importantes desde la fundación del espacio kirchnerista es Carlos Zanini, y estaba en esa mesa redonda, y lo que vamos a ver es la primera parte de la locución que hizo Carlos Zanini allí en la Casa del Bicentenario, y todas las responsabilidades corren por cuenta de quien habla. Muchas gracias. Yo quiero ubicarlos en el tiempo y en el espacio. Tengo un título larguísimo que dice Peronismo y Kirchnerismo, continuidades, rupturas, claves e innovaciones en las identidades políticas nacionales y populares de la Argentina contemporánea. Y soy prácticamente un desconocido. Les cuento una anécdota. Ernesto pensaba que yo era un hombre de cabello blanco y patillas largas. Lo que me hace recordar a mi madre, que me decía siempre: Carlos, ¿vos te teñís? Y yo le contestaba invariablemente: no, vieja, nunca me voy a teñir. Pero esto es para que ustedes vean lo dificultoso que es, porque a esto se suma que yo tengo un horario para volver a la Casa Rosada a trabajar. Así que tengo un título largo, no conocen ustedes de mi oratoria, ni van a tener quizá indulgencia, y tengo poco tiempo para desarrollar lo que quiero que sea alguna idea que ustedes puedan recordar después. Así que se dan cuenta que no es para excusarme, no es para quitarle el cuerpo a la responsabilidad de haber venido, que estoy encantado y muy halagado, sobre todo del auditorio y de la compañía en la mesa. Pero se darán cuenta ustedes que parto con 10 menos. Digo, no puedo referirme a todo el título. Voy a elegir una palabra, la clave. Después voy a recurrir, no se asusten, a una lectura. Y por último pondré algún ejemplo. Si al final les queda algo y ustedes pueden predicar sobre ese algo, yo me voy a dar por satisfecho. ¿Cuál fue la clave? Porque es evidente que en el 2011 estamos mucho mejor que en el 2003. Hay distintos matices, habrá distintos balances, pero creo que nadie en la Argentina seria, en la Argentina que vivimos, en la Argentina real, puede negar esta afirmación mía. En el 2003 estábamos peor que en el 2011. En el 2011 estamos mejor que en el 2003. ¿Y cuál fue la clave para producir este cambio en la Argentina? Yo creo que hubo un punto que fue central, que fue reubicar a la política y a las convicciones en el centro de las decisiones. Esto
probablemente pueda ser discutido, pero no sé si habrá algún argumento que pueda voltear este. La clave fue que Néstor Kirchner tomó las decisiones en la presidencia haciéndose cargo de la historia argentina, de su propia historia como argentino, de sus ideas y convicciones, y poniendo a la política en las decisiones. Y digo, ¿éramos conscientes en el 2003 que la cosa pasaba por ahí? Sí, éramos conscientes. Y Néstor lo dijo ante la Asamblea Legislativa el 25 de mayo del 2003. Yo le quería contar a Cosa, y no me dejó contarle para no contaminar su discurso, que en el mensaje presidencial que está en este cuadernillo, en el 2003, se hace un interesante balance de lo que había sido la política desde los 80 al 2003. Se intentó reducir la política a la sola obtención de resultados electorales, el gobierno a la mera administración de las decisiones de los núcleos de poder económico con amplio eco mediático, al punto que algunas fuerzas políticas en 1999 se plantearon el cambio en términos de una gestión más prolija, pero siempre en sintonía con aquellos mismos intereses. El resultado no podía ser otro que el incremento del desprestigio de la política y el derrumbe del país. En este nuevo milenio, superando el pasado, el éxito de las políticas deberá medirse bajo otros parámetros en orden a nuevos paradigmas. Debe juzgárselas desde su acercamiento a la finalidad de concretar el bien común, sumando al funcionamiento pleno del Estado de Derecho y la exigencia de una efectiva democracia, la correcta gestión de gobierno, el efectivo ejercicio del poder político nacional en cumplimiento de transparentes y racionales reglas, imponiendo la capacidad reguladora del Estado, ejercidas por sus organismos de contralor y aplicación. Un gobierno no debe distinguirse por los discursos de sus funcionarios, sino por las acciones de sus equipos. Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. Nosotros teníamos plena conciencia de que nuestra llegada había sido posibilitada por un gran accidente en la historia, que era la caída en el 2001 y el que se vayan todos. Sí, teníamos conciencia de la debilidad de nuestras propias fuerzas. Habíamos perdido la primera vuelta y teníamos que gobernar ese país que estaba cayéndose una vida. Si pudiéramos reducir la política a una ecuación matemática y pudiéramos comprender el periodo que va del 2003 al 2008, yo lo ejemplificaría con dos gráficos. Estos gráficos los que tienen acostumbrados los economistas. Yo me diría, durante el periodo de Néstor, ¿cuál fue la variable que más se recuperó? Y no está en los números. La variable que más se recuperó fue la política. Porque él reivindicó desde el minuto cero la capacidad de la política para transformar. Y al llegar al fin de su gobierno, nadie tenía duda de que las decisiones se tomaban desde la política y desde la Casa Rosada. Es decir, que él había cumplido con aquello que había dicho de no dejar las convicciones en la puerta de la Casa Rosada. Y el gobierno de Cristina, que fue, aunque en la memoria colectiva no se perciba tan rápidamente, de muchas más transformaciones que el de Néstor, la variable que yo elegiría para ejemplificarlo es la que llevó a darle más cuerpo a la política, a darle más poder a la política. De modo que el 10 de diciembre del 2011, el presidente que asuma o la presidenta que reasuma, van a poder decidir desde la política mucho más
que lo que podía decidir desde la política en el 2003 Néstor Carlos Kirchner. Y esto, la primera que reconoce esto y lo valora es Cristina. Y yo, no sé si ustedes recuerdan un acto hace poco en el Salón de los Patriotas. Miró los cuadros y en esos momentos en donde se inspira bastante seguido, pero digo, en esos momentos claves dice: si él no hubiera sacado aquel cuadro, yo no podría haber colgado todos estos. Vendiendo leche contaminada, un escribano serio y cerrado tirándole besos a un abogado. El verdugo con su picana y al tiempo que pasa me mira con ganas. Bueno, esta segunda parte para mí es imperdible. Muestra cómo la política superó a las corporaciones. Los ejemplos de un trabajo que hicieron los jóvenes, creo que de la Cámpora, ¿no? No los nombra o ahí. algunos jóvenes sobre las tapas blancas, las tapas rojas y las tapas verdes que tuvieron de los grandes diarios el gobierno de Néstor y el gobierno de Cristina, y cómo eso se invierte en términos políticos, es la mejor explicación que he escuchado. A ver, doctor Zanini, que no se enoje porque lo estamos mandando en nuestro programa. Creo que lo que sí tenía Néstor en el minuto inicial y que sigue teniendo Cristina es, con una profunda raíz en el peronismo, la clara idea de que con el peronismo solo no alcanza y que es necesario tirar hacia el futuro, buscar la modernidad y ampliar las fronteras. Nosotros, en aquel momento había alguna frase que hablaba de que la política debía darse en el marco de derribo de fronteras partidarias para construir hacia otras ideas, con la diversidad, con la pluralidad. Creo que eso también formó parte de la clave, pero creo que es una derivada de este punto central, revalorizar la política. Y digo, además de este ejemplo de los libros o de la propia realidad que conocemos, habría que buscar otro para que ejemplificara, a ver si es cierto que la política como clave ha sido también la clave de las batallas que el gobierno ha podido dar con éxito hasta la fecha. Y yo elijo, fíjense ustedes, algo que ha querido pintarse como la pelea de Clarín con el gobierno o del gobierno con Clarín. Yo creo que ahí hay, en el nombre de esa pelea, una manipulación muy grande. En realidad no es el gobierno el que pelea con Clarín, no es Clarín que esté peleando con el gobierno, es Mañeto que está peleando la democracia, porque lo que debe entenderse es que la construcción mediática de una realidad que él quiere hacer, en realidad lo que trata es de someter a la política a sus designios. Y esto es lo que le provoca irritación, esto es lo que exasperó a ellos a dar esta pelea. Y digo, una prueba de que la política se fortaleció y logró objetivos es un examen de esta supuesta pelea Clarín-Gobierno, que en realidad es la pelea de Mañeto con la democracia, es la pelea del poder concentrado de la economía para imponerle a la política cuál es su papel en un país como la Argentina. Hay un grupo de jóvenes que preparó un cuadro. Vamos a seguir con los cuadros. Quede claro que no quiero convertir a la política en matemática. Busco eso para probar alguna parte de mis dichos. Digo, se tomaron el trabajo de tomar mes por mes, semana por semana, los titulares del diario Clarín. Pintaron de verde los que podían ser tomados como favorables al gobierno y de rojo los que eran contrarios al gobierno. Entonces lo tiraron sobre un calendario desde el 2003 a la fecha. Y ese cuadro, diría, tiene un resultado a simple vista engañoso. Pareciera que, digamos, es verde en el comienzo del gobierno de Néstor, se va poniendo un poco más mezclado de colores hacia el final, y con Cristina es decididamente rojo. Yo digo, llega al rojo punzo. Sin embargo, si en otro cuadro ponemos lo que expresa la adhesión al gobierno, vemos que sin que importara el color de las tapas, el prestigio de la política
y el prestigio de Néstor y el de Cristina fueron en ascenso. Y esto me lleva a decir, en la Argentina nos habían hecho creer que no se podía gobernar con 3 tapas de Clarín en contra. Y muchos, desde la política, lo habían asumido. Y todavía hoy hay políticos que lo tienen tan en la carne que siguen con ese temor. Y yo digo, estos cuadros dan la buena noticia de que la política triunfó sobre eso. O no está claro que Clarín ha tenido una gran pérdida de credibilidad, una gran pérdida de protagonismo y fundamentalmente ha dejado de construir la agenda de la política en la Argentina para por lo menos una gran cantidad. No es que el señor Mañeto no quiera seguir armando fórmulas en contra del gobierno, que rompen historias partidarias, que juntan lo que termina siendo un rejuntado con tal de hacerle un daño al gobierno. Digo, ¿dónde estuvo la clave para que Cristina esté en un nivel de aceptación y en un nivel de aprobación a su gestión que supera los mejores tiempos de Néstor? Pero además está mejor que cualquier candidato presidente en todos los distritos del país. Y sin embargo, es claro y evidente que ha tenido tapas rojas nada más, tapas en contra. Esto es lo que rompe la idea de la dependencia de los políticos respecto de los grandes empresarios mediáticos. Esto es una muy buena noticia que yo quiero compartir con ustedes, porque fíjense que en la medida que más el gobierno hace, menos necesita de tapas verdes para poder, porque cuando se da la eclosión, cuando la gente comienza a percibir todo lo que el gobierno hizo, porque este gobierno, el de Néstor, el de Cristina, esta construcción colectiva de la mayoría de los argentinos que queremos a la patria, es una construcción que tiene muchas cosas para mostrar, y yo no quiero pasar a enumerarlas acá, pero por donde vayan, en cloacas, en agua, en casas, en autopistas, en aeropuertos, en puertos, en lo que se les ocurra, en escuelas, van a ver que ha sido una tarea impresionante. Y esa tarea impresionante es la que ha servido de escudo a Cristina para enfrentar estos ataques. Y se da este fortalecimiento de la política en un momento muy importante de la historia mundial. Porque digo, muchos, los que hemos estudiado abogacía, sobre todo, vamos a tener que repensar desde otros paradigmas hasta el derecho. Nosotros, los que hemos estudiado en la Argentina en la década del 70, del 80, hemos recibido una información que trata de que veamos en el Estado un cuco que le va a hacer mal al ciudadano. Y esa realidad, que era un poco hija de aquella lucha contra el feudalismo, de la burguesía, tiene hoy otras características. Yo digo, ha habido un fenómeno de empequeñecimiento de los estados frente a las corporaciones, que es la característica actual. Ni estados como Estados Unidos, ni toda la Comunidad Económica Europea pueden desde el Estado imponerle a las corporaciones financieras, a las corporaciones de venta de la guerra, a ninguna corporación, ningún tipo de conducta. Antes bien, son como hojas al viento ante la voluntad de esos poderes concentrados. Entonces, el Estado que debemos reestudiar es el único lugar desde donde, desde el bien común, se puede tratar de reparar, reconstruir, proteger, ayudar, promover. Y por eso esta revalorización de la política, que ha sido clave en la Argentina, tiene que ser la clave para cambiar en el mundo. Basta de combatir la crisis con el remedio que nos dan los que la provocaron. Esta crisis tiene una salida, que es la salida que tuvo en la Argentina, sin transferir el ajuste a los pueblos, que paguen la crisis los que la provocaron, y cambiando las cosas para que impere más la igualdad en el mundo. Esto es el sentido que tienen que tomar los acontecimientos, y en ese marco revalorizar la política como un lugar de participación de todos,
en donde todavía se puede decidir desde el voto, un hombre, un voto, es la única clave para poder transformar desde el bien común la realidad. Porque no esperemos que las corporaciones la transformen para el bien común, la van a transformar para sus beneficios. No esperemos que Clarín mejore a la Argentina. Debemos mejorar la Argentina a pesar de Clarín. Y yo creo que me he extendido un poco más de lo que debía y quería dejar esto. Participen en la política, interésense de la política, porque es el único lugar desde donde podemos ayudar a los demás. Es el único lugar desde donde nuestro trabajo puede fructificar en cosas que ayuden a los demás. Porque en el mundo que viene, para el ejercicio de los más mínimos derechos laborales, sociales, de cualquier tipo, sin el Estado, los más expuestos, los que más tienen para perder, son los que menos tienen. Y esa es una tarea que realmente necesita de muchos brazos, de muchas mentes. Y yo ahora les termino diciendo la verdad. Yo no vine aquí a hablar, vine a buscar predicadores, vine a buscar gente que salga a dar la buena nueva. Mejoramos respecto del 2003, vamos para más, vamos a seguir mejorando, tenemos muchas esperanzas y tenemos mucho futuro. No dejemos que se frustre, participemos en la política, démonos la tarea de convencer por lo menos a uno de los que tenemos cerca. Yo no conozco otra manera de hacer política. Tratar de convencer al otro, no para que piense como uno, para que camine junto a uno para poder hacer los cambios. Todavía no hemos concretado todos los cambios, pero vamos por el buen camino. Muchísimas gracias. Muy bueno. ¿Le gustó Yusei? Primera vez que lo oigo a Zanini. No es un tipo que tenga un perfil público, ¿no? Bueno, yo le No lo hice vi una nunca. trampa, pero vengo, como soy un soldado saninista Un predicador. Decidí que él dijo que convocaba que a los que estábamos en esa charla nos transformemos en predicadores. Y creí que la mejor manera de ser predicador, sin que se entere mi amigo Jorge Cosia, que tuvo la gran virtud de invitarme a este ciclo y que ahora le voy a pedir después que explique cómo sigue el ciclo, es transformarlo esto en programa televisivo, este programa televisivo subirlo mañana mismo a YouTube, a Internet, para que cada compañero, para que en cada lugar, para que en cada casa compañera, como le gusta decir a Gabriel Mariotto, puedan trabajar con este material que me parece un trabajo extra, un debate extraordinario. En los próximos vamos a ver el de Jorge Cosia, el de Ernesto Laclau. Jorge, no porque estés acá al lado mío, pero debo decir que me maravilló la conferencia que diste sobre peronismo y cómo ensamblaste con las diferencias con el kirchnerismo. Así que en otro momento, un día que Cosia se haga la rata, como suele viajar permanentemente, lo vamos a tener vía de esa gran disertación que por ahí en alguna de las efemérides peronistas vale la pena escuchar. Bueno, para mí ha sido un honor. Es fantástico integrar una mesa, poder predicar y poder aprender. Porque uno aprende, sigue aprendiendo. Estar con Zanini, estar con Laclau, haber estado con Juan Manuel Abal Medina en la primera de las exposiciones, ha sido fantástico. Está la de Juan Manuel, que dio un discurso magnífico. Ya me buscaré y voy a dar un dato. filmación. La gente va a poder leer este material que sale publicado, especialmente esta charla, en el diario Tiempo Argentino el fin de semana. Entonces, el domingo. creo que el domingo, sí. Bueno, pero Por nosotros le último, ganamos de mano el en día los videos. lunes a las 18 horas está la última charla en la que van a participar Gianni Bátimo, uno de los más grandes filósofos contemporáneos. Va a estar también otro gran filósofo y psicoanalista, el amigo Jorge Alemán, actual agregado cultural en la Embajada de España. Y bueno, Y Ernesto Laclau. Ernesto Laclau, que es el padre de Debates y Combates. Y bueno, yo como anfitrión de la casa y moderadora, Marcela Cardillo, que es la subsecretaria de Cultura. Bueno, y esperemos que el pastor Valdés asista. No solo voy a asistir, si voy a ver si esta vez me dejan entrar con cámaras al haber cometido
Pero es un orgullo poder pasar esto por la televisión argentina. Vamos a un corte y en el próximo bloque vamos a homenajear el 12 de junio, que fue el último discurso que dijo el general Perón antes de morir en el año 1974. ¿En qué contexto fue ese famoso discurso, ¿no? De llevo grabado en mi... Y lo tenemos a César Litvin, que es un historiador, estudioso, publicista, bueno, muchas cosas. Un hombre muy respetado por quien habla. Vamos a un corte y volvemos. Pasan los taxis y los colectivos, la secretaria del Ejecutivo, un jubilado tangos de antes, Jorge Luis Borges, la niña y su amante. El 19